Un saludo a nuestros seguidores de Las Dos Orillas. Hoy nos encontramos con la congresista y empresaria María del Mar Pizarro. María del Mar, ¿qué se siente llevar el apellido de un comandante todavía, del comandante más carismático que ha tenido Colombia y también todavía el más querido por los colombianos? ¿Cuál es el peso del apellido? Mira, bueno, primero que todo, buenos días a ti, Hanna, a todas las personas que siguen Las Dos Orillas. Es un gusto estar por acá. Es mi primera vez, pero espero que no la última. Pues mira, la verdad es que esa pregunta me la hacen mucho y yo siempre digo que a mí mi papá lo que me heredó fue un montón de cariño. Es increíble porque, mira, yo puedo llegar a un batallón militar y la gente me abraza, me recibe con cariño, me abraza. Y la verdad es que mi papá fue el primer comandante en Latinoamérica que firmó la paz. Y después de ese acuerdo de paz con el M-19 vinieron muchos acuerdos de paz en Latinoamérica. Entonces, yo creo que era una persona muy, muy querida en Colombia y a mí lo que me dejó es un montón de cariño y de amor de los colombianos e incluso de los latinoamericanos en algunos casos. ¿Cuál es ese último recuerdo que tienes de tu papá antes de que fuera asesinado por un sicario de Carlos Castaño en un avión? O sea, ¿cuál es esa última anécdota que después de tantos años sigue impregna a ti? Pues mira que yo era muy chiquita, yo tenía 4 años recién cumplidos. Yo cumplo el 7 de enero, a mi papá lo matan el 26 de abril, entonces yo acababa de cumplir 4 años, era muy chiquita, pero me acuerdo mucho que estábamos en Santo Domingo, que es donde se firmó el acuerdo de paz, y en el Cauca, y esto es, digamos, un poco, el clima es medio de páramo. Y me acuerdo que estábamos junto a un río, tirados en una piedra, mirando las nubes, jugando con las nubes, como haciendo figuras con las nubes. Me acuerdo mucho que se la pasaba contándome historias del libro El Señor de los Anillos de Tolkien, le encantaba, y siempre me estaba contando historias de osos, como que entonces yo, como esa flor es la que los osos enamorados le dan a las osas enamoradas, o no sé, por ejemplo, esos son los dientes de los osos que coge el ratón Pérez, o sea, como que todo el tiempo, yo tengo una imagen igual de mi papá de una niña de 4 años, ¿sí me entiendes? No, no, realmente no me acuerdo de su cara, pero me acuerdo muchísimo de sus manos, para mí, digamos que, pues que era un tipo gigante, ¿sí? O sea, tengo como el recuerdo que de una niña y pues, evidentemente para mí en ese momento todo era como juegos y mi papá era como una persona que le encantaba leer ciencia ficción y le encantaba eh, como este tema de la fantasía y de la imaginación, entonces pues se la pasaba como contándome historias y cuentos. Era muy cariñoso. ¿Cómo fue para tu mamá pues, quedar viuda? ¿Cuáles fueron tus abuelos maternos fueron muy importantes en tu crecimiento? Cuéntanos cómo fue ese después. Pues cuando matan a mi papá, eh, mi mamá estaba viviendo donde la mamá de mi papá, donde mi abuela Margot. Eh, y pues digamos que en ese momento yo llego a vivir a donde mi abuela Margot, empezamos a buscar un apartamento en Bogotá. Yo antes vivía en Manizales con mi abuela mientras ellos estaban en los acuerdos de paz. O sea, yo ¿Tu iba a mamá qué viajar. se dedica? Cuéntanos un poco acerca de tu mamá, qué se dedicaba en ese entonces, cómo se conoció con tu papá, cómo fue esa historia de amor, de romance. Mi mamá se conoce con mi papá en un entrenamiento en Cuba. Mi mamá estaba estudiando en la Universidad de Caldas Sociología. Ella es hija de un cafetero de Manizales, tiene 8 hermanos y está estudiando en la Universidad está estudiando sociología en la Universidad de Caldas y, y bueno, el novio de ella resulta que estaba en el M-19, lo matan y entonces mi mamá se empieza pues a dar cuenta que él estaba en el M-19, antes ella no sabía nada, se habían conocido en el equipo de básquet y mamá empieza como, digamos, como a integrarse un poco al M-19, dura como un año, 2 años, un año como intentando, o sea, como, digamos, en todo el tema de la guerrilla urbana, del M-19 en Caldas y en el Valle del Cauca, y ahí decide irse a un entrenamiento que hay, ingresar al M-19 muy chiquita, diría yo.
mi abuela diría que le faltó juguete, se metió a los 19 años, a 19 Muy años, joven. muy chiquita, se fue a un entrenamiento en Cuba que estaban haciendo, digamos, de un entrenamiento guerrillero y ahí es que se conoce con mi papá. Mi papá es mucho mayor que mi mamá, pues no mucho mayor, pero sí como 10 años. Y, y en ese entrenamiento que estuvieron como un año largo empiezan a salir, empiezan a coquetear. Mi mamá pues me dice que mi papá pues igual era el comandante del entrenamiento, entonces pues él era como, como ahí, como echándole los perros, etcétera. Y ahí se conocen y empiezan una relación. Mi mamá vuelve, pues vuelve a Colombia em, y se mete de lleno al M19 con mi papá. Mi mamá se encargada de las comunicaciones. Como ella dice, ella sí prefería siempre estar en, en la retaguardia, en los enfrentamientos. Mi mamá estuvo en Yarumales con mi papá, estuvo en el acuerdo de paz de Corinto. Ella pierde media mano porque una vez le intenta, en un acuerdo de paz, en un retén militar le disparan a mi papá y mi mamá pone la mano, a donde ahí en ese momento también hieren a Navarro, y ellos están juntos 7, 8 años y pasan todo el proceso de paz juntos. Digamos que hay un momento en el que ellos hacen como unos bombardeos. Entonces ellos en Cuba enseñaron a hacer túneles vietnamitas y un día pues mi mamá se fue a meter en un túnel vietnamita y no cupo porque estaba muy gorda por la barriga y mi papá se quedó como yo soy muy responsable, esto es, o sea, y mi mamá pues ahí sale, me tiene aquí en Bogotá. El día que yo nazco allanan todas las clínicas de Bogotá, pero yo nací en una clínica privada y estaban buscando un niño, yo era una niña. Nos vamos con mi mamá, en ese momento estamos con Fayad, desaparecen a Fayad y mi mamá queda desconectada y como pues en ese momento todo estaba en la clandestinidad, perder tu contacto era súper difícil. Bueno, son como cientos de historias, pero después nos vamos con mi mamá a Panamá, mi papá llega a Panamá, después nos vamos a Cuba, allá también llega mi hermana, la mamá de mi papá, etcétera, y pues ahí como se empieza también como todo el camino a decir tenemos que hacer la paz, que igual ya se venía hablando desde hace mucho tiempo. ¿Cuál hermana llega a Cuba contigo, Mi perdón? hermana María José, pero mi hermana es de otra mamá. Yo tengo Claro. 2 hermanos, todos los tres somos hijos de distintas mamás. Y entonces, nada, y volvemos, mis papás, pero mi mamá siempre estuvo, digamos, esos últimos 7 años antes de la paz en el M. Tú eres Y la pues menor, la entre ellos, tercera. no, mi hermano es el menor, el Hay una Carlos. imagen de tu hermana y tu hermano, Carlos Pizarro Molina. Es la Ujú. viva estampa de tu papá. Es igual Idéntico. a mi papá. Igualito, y creo que la gente no lo tiene, no lo tenía muy presente hasta que tu hermana María José, la senadora, publicó esa fotografía. ¿Qué tan cercana eres a él? Y bueno, ahorita estás con María José en el Congreso y demás, pero con Carlos Pizarro Molina, ¿cómo es esa relación? Pues digamos que ha sido, pues es una relación muy bonita, pero es una relación que hemos construido de adultos. Porque cuando mi papá se muere, pues Carlos Andrés lo cría su papá adoptivo. Y durante mucho tiempo, pues él, digamos que quería, pues que sentía que su papá era quien lo había criado y esto, pues digamos, lo hemos hablado con María José y con Carlos Andrés y es el hecho de la muerte de mi papá, pues hizo que no pudiéramos crecer los tres juntos. Entonces, no, eh, como que creo que este es un momento y lo hemos dicho, el Congreso puede ser un momento para que aprenda, pues como que podamos estar más juntos, creemos más como lazos de hermandad, pero cada uno creció con su mamá y digamos, sobre todo Carlos Andrés, pues tenía a su papá, pues mientras pensaba como, y en los últimos, como en el último año, lo que él se ha dicho es como, yo quiero apropiarme, digamos, de mi herencia, de mi apellido, de como acercarme más a la familia, y creo que todos estamos muy contentos. Yo por lo menos pues lo conocía, pero empezamos ya a tener como una relación de hermanos hace más de un año
yo creo que ya de pronto casi 2 años, o sea, nos hablamos por teléfono, en Navidad fui a visitarlo y ha sido, o sea, creo que es un gran regalo de la vida, si no tienes que tú tengas 33 años y que de pronto empieces a construir una relación de hermanos, es algo increíble. Yo, la verdad, estoy como un niño con juguete nuevo, con mi hermano. ¿Él en dónde está viviendo en este momento y a qué se dedica? Él vive en Tuluá y él estudió agronomía y tiene una finca productiva. Le encantan los animales, que además es una cosa muy de mi papá. Mi papá siempre tenía perros, caballos. Cuando yo nací, mis papás tenían 12 cachorros y yo también, o sea, todos somos como amantes de los animales, entonces a él también le encantan los caballos, los perros, y además no es solo como Carlos Andrés se parece a mi papá físicamente, cuando digamos, que yo lo había conocido cuando era chiquita, pero ahora que nos reencontramos, también su personalidad es muy parecida a la de mi papá. Mi papá era una persona muy tierna, muy cálida, o sea que en los 80s no le daba nada de miedo darle besos a los amigos en la cara, los abrazaba. Y Carlos Andrés también tiene como mucho de mi papá, como en esa calidez de él. Y la verdad, mira, y lo hablaba el otro día con mi tío, con el hermano de mi papá, como él, eh, el primer día que yo estuve con Carlos Andrés estaba como medio pasmada, como es impresionante lo parecido que es a mi papá, no solo como se ve, sino también en su forma de ser. ¿Por qué te demoras como en dar ese salto tan importante? Eh, pues digamos que yo sí estudié ciencia política, yo fui representante estudiantil de ciencia política, estuve en el periódico, creé el periódico de ciencia política sin corbata, en el club de debate, y me gustaba mucho. Después empecé a estudiar historia del arte y empecé a hacer arte y política, lo cual me gustaba muchísimo. Y me fui a vivir al exterior, hice mi especialización, mi maestría, y cuando volví a Colombia empecé a trabajar en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación aquí en Bogotá, en temas de memoria y política. Y digamos que al trabajar con organizaciones de víctimas de desaparecidos, con las madres de Suacha, pues me di cuenta que tenían muchas necesidades básicas irresueltas y que no tenían trabajo, ni salud, ni educación, ni vivienda. Entonces ahí empecé a pensar en la importancia de los proyectos productivos para el desarrollo económico del país. Y decidí poner mi empresa, que en un principio la idea era que contratara víctimas, pero después eh, fue bastante difícil porque uno de los problemas del conflicto armado en Colombia es que ha desplazado sobre todo a personas del campo que, por ejemplo, no tienen habilidades en contabilidad, ni en diseño gráfico, ni en mercadeo, entonces fue muy difícil, digamos, encontrar esto. Cuando puse la empresa, entonces yo dije, no, yo quiero que sea una empresa que sea responsable a todo nivel, entonces una empresa sostenible, es una empresa eh, de responsabilidad social. Nosotros en nuestra empresa hace 7 años las personas solo trabajan 40 horas, los hombres tienen el mismo permiso, digamos, de paternidad que las mujeres de maternidad. Bueno, tenemos como unos estándares laborales muchísimo más altos que la regulación. Somos una empresa que tiene, pues, que es ejemplo en el área de la sostenibilidad, y yo me enamoré del emprendimiento. La verdad me parece que es una forma de crear país muy real, ¿sabes? Como muy práctica. Y, por ejemplo, cuando tú estás, la primera vez que yo me paré en un Carulla al frente y vi mi producto, que era un producto trabajo de 1 año y medio de pensarlo, de crear marca, de etiqueta, de desarrollar fórmulas, etcétera, fue muy, muy satisfactorio. Y en ese proceso, digamos que yo junté igual lo que es hacer política con lo que es ser empresaria. Nosotros, por ejemplo, en un principio, pues no, siendo un emprendimiento, no teníamos plata para invertir en publicidad. Entonces yo lo que dije es como, en vez de invertir en publicidad, cojamos esa plata y la invertimos haciendo procesos de mentoría para proyectos productivos de organizaciones de víctimas. Y esa era nuestra, y lo que hacemos es como simplemente record, o sea, grabar y dejar como un precedente de esos procesos que hacíamos con las víctimas, y esa fue nuestra publicidad en un principio.
Esto fue además pues muy bueno en términos empresariales, pero también nos permitió trabajar con organizaciones de víctimas en el Caquetá, en Putumayo, etcétera. Entonces, yo creo que yo nunca dejé realmente de hacer política porque incluso en el ecosistema emprendedor yo siempre he sido muy activa, estoy en muchísimos grupos de empresarios, de emprendedoras, me he ganado varios premios de, por ejemplo, Mujeres que Impactan de Endeavor, he representado a Colombia en temas de sostenibilidad, entonces creo que más bien lo que he hecho es como juntar eh, eh, digamos, este tema de la empresa y también el tema de, pues, de trabajar por el país. ¿Cómo ha sido esa relación con el presidente Gustavo Petro? Él le guarda muchísimo cariño a tu papá, o sea, en cada discurso, en campaña, yo creo que si visitó todos los departamentos, todas las regiones, siempre lo tenía muy presente, lo mencionaba. ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Tiene alguna conexión en especial? Pues yo creo que con Gustavo siempre ha habido, pues digamos que siempre ha estado en mi vida, ¿no? Desde que yo nací. Y eh, él es muy, a mí me parece que él es como muy cariñoso, con mi mamá y conmigo siempre ha sido como de puertas abiertas y pues yo espero que en estos 4 años podamos como realmente ayudarlo en su trabajo, que es un trabajo bastante, pues bastante ajetreado. Creo que le tocan unas, o sea, en este momento nos dejan un país con un déficit fiscal muy difícil de afrontar. Bueno, María del Mar, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de conversar contigo. Esperamos tenerte otra vez acá en las dos orillas. No, muchísimas gracias a ti, Hanna. Un gusto estar acá por acá en las dos orillas y espero verlos pronto. Muchas gracias.